Buenas compañeros, mi nombre es Cristian Salazar Pertús. Este es el video de la presentación del informe contable del curso Contabilidad, fase 3. Nuestro grupo es el grupo 3, el curso es el 102004. Mi nombre, como ya le había dicho, es Cristian Salazar, del CEAD Roberto de Jesús Salazar Ramos, Cartagena. Entonces, en la actividad pasada ya habíamos hecho la explicación de estos puntos. Nos había hecho, de pronto hemos tenido un pendiente que eran los puntos 17 y 18, en el cual se describían las operaciones finales del cierre del mes. Bueno, entrando en este punto, recordamos que en el punto 16, vamos a verlo. En el punto 16 dice que el 31 de enero de 2018 se cancela nómina del punto 5. Entonces en este caso tenemos el código que es salarios por pagar. Esto es un dinero que va a salir y este tiene que ser debitado como si fuera un crédito de la forma del banco. Entonces por eso esa apreciación, los estados de débito y crédito en ese punto sí están correctos. Entonces cuando pasamos al punto 17 dice que se recibe el cheque del cliente miscelánea del vecino cancelando la totalidad de la deuda. En este caso, el cliente viene siendo un crédito. Bueno, ¿por qué? Porque es que resulta que el dinero es del crédito, pero de un cheque, o sea, viene en forma de cheque, y ese es emitido por un banco. En este caso, eso serían créditos. Esos son créditos. El débito es caja general. ¿Por qué es caja? Porque es que ese es un dinero que va a ingresar a la caja y va a quedarse hasta en ese punto, está en la caja. Entonces se paga como forma de crédito y en la caja se registra como si fuera un débito. Pero no es que el dinero va a salir de la caja, sino que en realidad también se hace referencia a que el dinero está ingresando a la caja y bajo qué modalidad. En el punto 18 se dice que se consigna el cheque. En este caso, la consignación se hace a través del débito, que es decir, que se va a salir de la caja y se va a ir al banco. En este caso se hace crédito de la caja, débito al banco. Débito, crédito significa que se va a retirar de la caja como si se fuera a restar. Y el débito es que se va a sumar, pero al dinero que está en la cuenta. Es decir, ya ese dinero no estará en la caja, sino va a ir derechito a una cuenta bancaria. Entonces, en ese caso, esas operaciones sí están correctas. Proseguimos bueno, primero recordemos la utilidad que había tenido la empresa antes mencionada, y es de 1.090.500 pesos. Aquí tenemos nuestro balance, nuestro estado de resultado integral. Aquí se describen, como resumen, las actividades que ha desarrollado la empresa en cuestión durante un periodo de tiempo. Esto se traduce como, si tenemos en cuenta estos valores que están sumados aquí, son los resultados que se han extraído de la operación de balances de comprobación. Es decir, en balance los hemos ido desglosando minuciosamente, al igual que en resultado. Y en resultado integral, lo que hacemos es simplificarlos, es decir, para que se puedan presentar. Y obviamente, si la operación está correcta, tendremos que tener el mismo resultado, que es 1.090.000. Entonces, en este orden de ideas, recordemos que la actividad económica ingresó por 10 millones menos los costos de venta, nos arrojan la ganancia bruta. Es decir, esta ganancia es la ganancia después de los costos de venta, pero esta no es la utilidad como tal. Eso es un dinero que la empresa recibió, pero recordemos que esa utilidad bruta o ganancia bruta se le tienen que ir haciendo algunas restas, ya que es a la finalidad el dinero que le queda a los socios. Ya, ellos ganaron de forma bruta, por así decirlo, 7 millones, por ejemplo,
Pero después cuando empezaron a hacer los cálculos, hay las restas de operaciones, menos los gastos que habían tenido, como todos los que se mencionan aquí, que serían personal, honorario, seguro, servicios, gastos legales, diversos, financieros. Entonces la utilidad de ellos es 1.900.000, es decir, que todos estos gastos que se han tenido que restar. Y por ejemplo, en base a esto, si la empresa quisiera hacer un plan de inversión, ya tendría que fijarse en este estado para ver cómo puede invertir. Es decir, de qué manera, por ejemplo, si en un mes invirtieron 10 millones y su utilidad fue del 10%, prácticamente, pues 10%, entonces significa que si por ejemplo invierto en 100, pueden aspirar a que pueden sacar el 10% como mínimo, de acuerdo a esto. O puede que hagan algunos ajustes, o por ejemplo, de acuerdo a los gastos que tuvieron, ellos se puede empezar a hacer un plan de ahorro, por ejemplo, básico, para ir deduciendo costos e ir aumentando la ganancia bruta y por ende la utilidad de pérdida antes de impuestos. Entonces este es el punto de partida para una estrategia de inversión directa. Entonces no sería, por ejemplo, algo arcaico ni algo al azar, sino invertir de seguro en cosas puntuales. Si se desea deducir en servicios, entonces se podría pensar en tecnologías para reducir costos de energía, costos de agua, diversos. Por ejemplo, si se desea deducir en seguros, ¿qué estrategias pueden haber para deducir seguros? Gastos de personal podría ser lo mismo, podría ser, por ejemplo, deducir algunos costos como no estar horas extra, no generar horas extra, solamente trabajar el tiempo adecuado. Y esos gastos, eso puede hacer que se deduzca gastos y por ende puede aumentar la utilidad. Esas son estrategias. Este es el último, que es el estado de situación financiera. Bueno, en este caso, aquí tenemos los activos, tanto activos corrientes como activos no corrientes, y el patrimonio. En este caso, estas dos referencias son iguales. Significa que el total del activo es igual al pasivo y el patrimonio. Recordemos también que la ganancia o pérdida es la misma, es 1.900.000. Esa es la ganancia completa, incluyendo los aportes sociales. También tenemos los pasivos, pasivo corriente, que fueron las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar, que son de 8.737.500 pesos, que son de proveedores. En este caso aquí también vamos a hacer, sería como otro resumen, pero de otros aspectos. En este caso, por ejemplo, si recordamos un valor que se juega a bancos, aquí lo encontramos, que hace parte del activo corriente. Los activos corrientes son prácticamente dinero, o las cosas que producen dinero inmediatamente. En cambio, los activos no corrientes son las cosas que nos están representando un dinero, pero en pro de que se ejecute. Por ejemplo, los equipos de cómputo nos van a generar un dinero porque nos van a servir para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y ese trabajo genere la utilidad, o genere dinero, o genere una ganancia bruta. En este caso son activos no corrientes por lo mismo, porque solamente ayudan a que se genere activo corriente, es decir, el activo no corriente ayuda a que haya activos corrientes. Si hubiese un déficit de activos no corrientes, es decir, el activo corriente tendríamos que utilizarlo para invertirlo en el otro activo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos activos no corrientes por un valor de 24 millones. Es decir, que por ejemplo, la compañía va a entrar en un proceso de liquidación. Allá hay 24 millones que se pueden utilizar para liquidar gastos que hayan quedado en deudas. Por ejemplo, si la compañía le debe dinero a los socios, ellos pueden utilizar ese activo no corriente, liquidarlo y obtener dinero que es un activo corriente. Por ejemplo, las cuentas de acreedores,
costos y gastos por pagar, retención de la fuente. Ya recordemos que las retenciones pues son los impuestos. Los aportes de nómina también son impuestos. Los acreedores pues son las deudas que tiene la compañía como tal. Los impuestos también son dinero que la compañía le tiene que pagar, pero en este caso nosotros tendríamos que pagárselos a la DIAN. Tenemos los pasivos, que son la suma de todos estos importes que se le están haciendo. Esos son gastos que la compañía va a pagar a lo largo del mes por varios conceptos. Como ya lo hemos dicho, impuestos, acreedores, impuestos, en ese caso. Es una suma. Por ejemplo, para este caso la compañía no posee pasivos no corrientes, sino pasivos corrientes, es decir, deudas y pagos activos, no pagos, por así decirlo, pagos muertos. El patrimonio, como tal, patrimonio neto, sería en este caso los aportes sociales más los aportes de la ganancia como tal. Recordemos que este valor proviene de nuestro balance de comprobación, que proviene de los libros, es decir, son factores que se van sumando y a lo largo se contabilizan aquí como tal. En este caso, nuestro balance, pues hasta el momento, para el primer mes de enero a 30 de junio, pues un balance un tanto positivo, se podría decir que un poco bajo. Eso ya es una apreciación. Pero nos revela, como ya les había mencionado, qué estrategias se pueden tener para tomar medidas, para tener un pie o una hoja de ruta sobre cómo afrontar situaciones y cómo debería, por ejemplo, de trabajar la compañía. Les agradezco la atención. Mi nombre es Cristian Salazar, del curso de contabilidad. Muchas gracias.